Bienvenido nuevamente al curso de Contabilidad en Sistemas Integrados de Gestión. Hoy vamos a estar presentando la unidad temática 3, vinculada específicamente a los sistemas integrados de gestión. Cuando hablamos de contabilidad, está claro que hablamos de un sistema de información, eso es algo que vimos en la unidad temática anterior. Pero cuando hablamos de informática o de sistemas o de software contable y de software ERP, ¿de qué estamos hablando? La informática y principalmente la computación surge vinculada a la capacidad de cálculo, ¿sí? La informática era en sus inicios, en las organizaciones, una herramienta muy útil para hacer cálculos que fueran complejos. Entonces, en empresas principalmente industriales aparecen los centros de cómputos vinculados, por ejemplo, al costeo de productos. Es decir, un procesador, un software, un hardware que permite hacer cálculos complejos vinculados al costeo de productos. Más adelante empiezan a aparecer sistemas contables o software contable que básicamente lo que hacen es automatizar los procesos de registración. La automatización de los procesos de registración tienen que ver con seguir haciendo lo mismo que ya se hacía, la registración en libros de contabilidad, pero de manera automatizada. El cambio hacia los sistemas integrados de gestión o ERP tiene que ver con diseñar un sistema de información mucho más allá de la contabilidad como un sistema complejo e integrador de las distintas áreas de la empresa. De la misma manera que en la contabilidad se habían comenzado a desarrollar software específicos para automatizar la tarea de registración, en otras áreas de la empresa también se desarrollaba software específico. Por ejemplo, en los procesos de facturación, en los procesos de gestión de stocks, en los procesos de costeo de producto, en cada una de esas áreas se desarrollaba un software específico. ¿Qué es lo que incorporaron los sistemas integrados de gestión? Visualizar a la empresa como un sistema complejo donde debía ser atendido por módulos que resolvieran cada una de las particularidades de los procesos organizacionales, pero con una visión integrada. Es decir, que cada uno de estos módulos interactuara entre sí para optimizar los datos que eran compartidos. Por ejemplo, que si teníamos un sistema de facturación, durante el proceso de facturación se generara la registración contable de dichas facturas, o que cuando se hicieran los movimientos físicos del inventario se movieran también las cuentas tanto de stock como de resultados asociados. En Uruguay hay una industria de software importante, hay un conjunto de empresas que desarrollan software y en particular ha habido desde los comienzos de esta historia que mencionábamos empresas que han ayudado a las organizaciones tanto en la capacidad de procesamiento inicial que mencionábamos, en los cálculos y en el costeo, como posteriormente en el software contable y en los últimos años han aparecido empresas con capacidades para desarrollar software integrado de gestión. También tenemos desarrollos regionales y obviamente software de clase mundial con una importancia superior, como puede ser el caso de SAP ERP, Oracle Financials o Microsoft Dynamics. Este tipo de software de clase mundial tiene la característica de ser muy abarcativos en cuanto a cubrir distintas industrias, distintos tipos de procesos, distintas complejidades y también con un potencial muy grande en cuanto a su funcionalidad o a la capacidad de generar información para la toma de decisiones. Pero también los software locales pueden abarcar distintas realidades en función de las necesidades específicas y también a nivel regional encontramos soluciones con un nivel de complejidad importante. En los últimos años también han aparecido soluciones de lo que llamamos software como servicio, es decir, de que en lugar de implementar un software dentro de mi organización y comprar ese software para ser utilizado por mi organización, lo que hago es contratar un servicio de uso de un software que está disponibilizado, por ejemplo, a través de Internet. Es lo que conocemos como cloud computing, es decir, centros especializados en instalar y en ofrecer software y lo que hacen las empresas es consumir ese servicio de uso de software para su organización. Eso ha implicado obviamente muchos desafíos porque el concepto del control pasa más por un control lógico que por un control físico, es decir, la información no está almacenada en servidores locales, en base de datos que estén en la empresa,
empresa, sino que la información está almacenada en bases de datos que están disponibilizados a través de Internet, y por lo tanto el lugar físico donde está la información no es tan relevante como los controles lógicos o los controles vinculados al acceso de esa información terminan siendo mucho más relevantes. Otro tema que van a poder desarrollar en esta unidad temática y que pueden ver como algo a problematizar, es decir, a pensar como un problema y a buscar soluciones vinculadas a esto, tiene que ver con la migración de sistemas legados. Muchísimas veces las empresas cambian de sus sistemas de información y por lo tanto hay un conjunto de datos que estaban en los sistemas anteriores, lo que llamamos sistemas legados, y que deben ser migrados o exportados hacia un sistema nuevo. Y el manejo de esa información, el traspaso de información de un sistema a otro, no es una tarea sencilla, que es algo que también se vuelve relevante y principalmente para los contadores públicos. Por ejemplo, si imagínense que ustedes tienen un módulo de cuentas a pagar que era gestionado por un sistema y ahora pasa a ser gestionado por otro, es necesario no solo obtener la información de las cuentas a pagar, sino también la información detallada, por ejemplo, con vencimientos, condiciones de pago, descuentos posibles que se podrían obtener por pronto pago. Eso implica que un conjunto de datos deben ser migrados de un sistema a otro con toda la funcionalidad, con toda la información que contienen esos datos y no solo simplemente levantar una planilla con número de factura e importe. También otro tema que vemos en los sistemas integrados de gestión es la importancia de los módulos de contabilidad y de gestión y de control de gestión o de contabilidad de gestión, pero también la integración de los demás módulos con esos módulos contables o de gestión. Es decir, como hablamos de un sistema que es integrado, lo que tenemos que asegurarnos es de que toda la información que se genera en distintos momentos de la empresa fluya de la manera que esperamos hacia la contabilidad o hacia las herramientas de control de gestión. Eso implica que no solo nuestra participación es en la definición de un plan de cuentas y de los modelos de asientos contables que se tienen que generar, sino determinar, por ejemplo, en qué momento de la gestión de stocks se va a reconocer un costo de venta, en qué momento de la facturación se va a hacer el reconocimiento de ingresos, cómo vamos a hacer la evaluación de los stocks en procesos complejos de importaciones, por ejemplo, cuando tenemos un conjunto de costos indirectos. También tenemos un rol importante vinculado a los contadores al control y aseguramiento de la calidad. Estamos hablando de software. El software son un conjunto de instrucciones de código y por lo tanto cada vez que se hacen cambios o se incorporan procesos nuevos a ese software, vamos a tener que asegurarnos que el funcionamiento del sistema no se vea afectado. Es decir, cuando estamos incorporando una funcionalidad nueva, tenemos un doble desafío. Tenemos que ver que esa funcionalidad nueva funcione para lo cual estaba prevista, haga lo que tiene que hacer y no haga lo que no tiene que hacer, pero también tenemos que ver el impacto que tiene esa nueva funcionalidad en el conjunto del sistema. Y eso también tiene que ver con nuestros roles, por ejemplo, como auditores o como contadores internos dentro de una organización. Tiene que ver con cómo aseguramos que el sistema en su conjunto sea efectivamente un sistema de información y, por ejemplo, que si hay un cambio de versión o una incorporación de una funcionalidad nueva, el sistema siga funcionando como sistema y nos permita asegurar esos niveles de confiabilidad que requiere la información para la toma de decisiones. Esto es lo que estamos proponiéndoles para la unidad temática 3. Vamos a tener un conjunto de lecturas y algunas presentaciones adicionales que nos permitan abordar este tema en detalle.